En este vídeo vamos a presentar la resolución de un ejemplo de un problema de relación dosis-respuesta. Concretamente, el problema es el que vemos en la diapositiva y dice: en un estudio de toxicidad aguda en peces, los animales son expuestos, divididos en grupos de 20, a diferentes concentraciones del compuesto que se desea evaluar. La siguiente tabla muestra el número de animales supervivientes al final del experimento. Determinar, primero, el no-AEL. Segundo, el low-AEL. Tercero, la dosis letal 10, es decir, la dosis que causa la muerte al 10% de los animales. Cuarto, la dosis letal 50, es decir, la dosis que causa la muerte al 50% de los animales. Y quinto y último, la dosis letal 80, es decir, la dosis que causa la muerte al 80% de la población. La tabla observamos en la columna de la izquierda las concentraciones que se ensayaron. La primera de las filas es el control, 0 microgramos por litro, y a partir de la segunda son concentraciones crecientes desde 16 hasta 710 microgramos por litro. En la columna de la derecha vemos el número de animales supervivientes. En el control, 0 microgramos por litro, el número de animales supervivientes es de 20, es decir, todos los animales sobrevivieron al final del experimento, lo cual es lo esperable. Y a partir de la concentración de 16 microgramos por litro, el número de animales supervivientes va disminuyendo conforme aumenta la concentración. Lo primero que tendremos que hacer es observar la respuesta. Para ello, añadiremos una columna a la derecha de los datos originales donde reflejaremos el número de animales muertos. Para la situación control, con 0 microgramos por litro, de los 20 animales que empezaron la exposición, 20 sobrevivieron al final del experimento, por lo tanto el número de animales muertos es de 0. La primera de las concentraciones, 16 microgramos por litro, 19 de los 20 animales que iniciaron el experimento vivían al final del mismo, por lo tanto el número de animales muertos es 1. 33 microgramos por litro, 14 de los 20 animales vivían al final del experimento, de ahí que el número de animales muertos sea de 6. Es de 8 en el caso, el número de animales muertos es de 8 en el caso de 54 microgramos por litro, porque había 12 animales vivos al final del experimento. Para la concentración de 100 microgramos por litro, solamente 2 de los 20 animales sobrevivieron al final del experimento, por lo tanto hubo 18 animales muertos. Y para las tres últimas concentraciones, 190, 350 y 710 microgramos por litro, hubieron 0 animales vivos en los tres casos, de ahí que el número de animales muertos también en los tres casos fue de 20. En la columna de la derecha podemos observar cómo el número de animales muertos crece al aumentar la concentración hasta llegar al máximo, que es de 20 animales muertos, a la concentración de 190 microgramos por litro, y a partir de ahí concentraciones superiores a esos 190 microgramos por litro, pues continúan reflejando la muerte de la totalidad de los animales expuestos. Lo siguiente que tenemos que hacer es estimar el porcentaje de mortalidad. Como cada grupo de animales tenía un total de 20 animales, podemos añadir una columna a la derecha de la última columna insertada, donde podemos reflejar la mortalidad de cada dosis. En el caso del control, hubo 0 animales muertos, por lo tanto la mortalidad es del 0%. La primera de las dosis, 16 microgramos por litro, causó un animal muerto, que supone el 5% del total de 20 animales que fueron expuestos a esa concentración de 16 microgramos por litro. Del mismo modo, podemos calcular el porcentaje de mortalidad al resto de dosis. Por ejemplo, a 33 microgramos por litro hubo 6 animales muertos. 6 supone el 30% de los 20 animales inicialmente expuestos. Del mismo modo, 8 animales muertos a 54 microgramos por litro representan el 40% del total, y 18 animales muertos a 100 microgramos por litro representan el 90% del total. Para 190 microgramos por litro, el número de animales muertos fue ya de 20, que es el 100% del total, y a partir de ahí el resto de concentraciones también
supusieron la muerte de la totalidad de los animales expuestos, es decir, del 100%. Con los datos presentes en esta tabla ya podemos determinar las dos primeras cuestiones. La primera era ¿cuál es el NOAEL? NOAEL es el acrónimo en inglés del concepto de dosis de efecto adverso no observable. Si vemos la columna de la derecha, vemos que todas las dosis, excepto el control, lógicamente, tienen algún efecto. La concentración más baja ensayada es de 16 microgramos por litro y ya causa el 5% de mortalidad. De ahí que lo único que podemos decir en este caso es que en este estudio no se puede determinar cuál es el NOAEL, o como mucho podremos decir que el NOAEL es inferior a 16 microgramos por litro. La segunda de las preguntas era cuál era el LOAEL. LOAEL es el acrónimo en inglés de dosis más baja de efecto adverso observable. Dicho de otra manera, es la dosis más baja que tiene un efecto. Si vemos la tabla, la dosis más baja que tiene un efecto es la de 16 microgramos por litro. De ahí que el LOAEL en este estudio sea de 16 microgramos por litro. A continuación, será recomendable calcular cuál es el logaritmo decimal de las concentraciones. Para ello, añadimos una columna a la derecha donde reflejaremos cuál es el citado logaritmo. Para el control, 0 microgramos por litro, el logaritmo de 0 lógicamente no existe, por lo tanto pues dejamos escrito en un guión para indicar que no se podemos calcular el citado logaritmo. Y para el resto de concentraciones, pues simplemente el logaritmo decimal de 16 es 1,2, el de 54 es 1,73, el de 100 lógicamente es 2 y así sucesivamente. Y lo último que nos quedaría es estimar cuál es la respuesta en unidades Probit. Para ello colocamos otra columna a la derecha de la tabla que estamos construyendo y vamos a la tabla que nos permite transformar porcentajes en unidades Probit. La primera respuesta que tenemos que transformar en unidades Probit es la del 5%. 5% corresponde a 0 decenas y 5 unidades. Para calcular cuál es el número de unidades Probit que corresponde a 5%, lo que hago es desplazarme de izquierda a derecha por la fila de las 0 decenas y bajar de arriba a abajo por la columna de las 5 unidades. En la intersección encontraré el valor de unidades Probit, que en este caso es de 3,36. La siguiente respuesta que tengo que encontrar es la del 30%. 30% corresponde a 3 decenas y 0 unidades. Para calcular los Probits correspondientes al 30%, lo que hago es desplazarme de izquierda a derecha por la fila de 3 decenas y bajar de arriba a abajo por la columna de 0 unidades. Y la intersección es 4,48 unidades Probit. Empleando el mismo procedimiento, encuentro que el 40% de respuesta corresponde a 4,75 unidades Probit y que el 90% de respuesta corresponde a 6,28 unidades Probit. Ahora tengo que trasladar estos cálculos a la tabla que estamos construyendo. Y el resultado es este. Observamos que tenemos huecos en blanco, concretamente el de 0% de respuesta y el de 100% de respuesta. Si volvemos a la tabla de unidades Probit, podemos comprobar cómo no hay unidades Probit para el 0% de respuesta, así como tampoco para el 100% de respuesta, ya que el valor más alto que refleja la tabla es 99,9%. Por lo tanto, lo que haré será representar las unidades Probit que están en la tabla sombreadas en verde. Y consignaré un signo o simplemente no pondré ningún número en las entradas correspondientes al 0% de respuesta o al 100% de mortalidad. La representación de los datos que tenemos sombreados en verde en la diapositiva anterior es la que se ve en la figura. Tenemos en el eje Y el porcentaje de respuesta expresado en unidades Probit,
y en el eje X el logaritmo decimal de la dosis. El resultado son los 4 puntos rojos que vemos. Estos 4 puntos forman una recta bastante clara. La línea azul corresponde a una regresión lineal para estos 4 puntos. Y esta regresión se puede calcular matemáticamente con la ecuación que se ve arriba de la figura, que nos dice que las unidades Probit son igual a 3,49 veces el logaritmo de la dosis expresada en microgramos por litro menos 0,91. El coeficiente de correlación de esta regresión lineal es 0,95, que es bastante aceptable. El máximo sabemos que es 1, que corresponde a la correlación que existe en una recta que une dos puntos. Y con esta ecuación ya podemos responder al resto de preguntas que nos planteaba el problema. La primera era cuál era la dosis letal 10, es decir, cuál era la dosis que causaba letalidad en el 10% de la población. Si volvemos a la tabla de las unidades Probit, vemos que el 10% de respuesta corresponde a 3,72 unidades Probit. Introduciendo este 3,72 en la tabla, en la ecuación, podemos reordenar los términos y concluir fácilmente que el logaritmo decimal de la dosis que causa el 10% de respuesta a 3,72 unidades Probit es 1,33. O dicho de otra manera, que la dosis letal 10 es de 21 microgramos por litro. La pregunta de cuál es la dosis letal 50 la respondemos determinando que el 50% de respuesta corresponde a 5 unidades Probit. Y al introducir el 5 en la ecuación y reordenar los términos, concluimos que 1,69 es el logaritmo decimal de la dosis expresada en microgramos por litro que causa la mortalidad al 50% de la población. O dicho de otra manera, que la dosis letal 50 es 49 microgramos por litro. Y la última de las preguntas que nos quedaba por responder es cuál es la dosis letal 85. 85% de respuesta corresponde a 6,04 unidades Probit. Lo podemos calcular volviendo a la tabla de la diapositiva anterior. Introduciendo ese 6,04 en la ecuación, concluimos que la dosis letal 85 es de 98 microgramos por litro.